¿Qué pasa, YouTube? Pues aquí estamos. Pues hoy vamos a hablar de cosas tristes, ¿eh? Hoy vamos a hablar de juegazos, pero que no salen a mesa. Esto es una cosa consecuencia de varios aspectos de los que vamos a hablar y así podré compartir algunas cosas con vosotros. Lo primero de todo, ¿qué tipo de jugador, coleccionista, acumulador de juegos soy? ¿Cuál es el concepto que yo tengo del juego en sí? ¿Cómo disfruto la afición? Y entenderéis un poco por qué razón tengo algunos juegos que me encantan, pero aún así estos no salen mucho a mesa. Así que en el directo de hoy, porque estamos en Twitch, vamos a hablar de juegos. Mis juegos favoritos que no juego. Esos juegos que, como os digo, no salen mucho a mesa. ¿Para cuándo la próxima purga? Pues posiblemente septiembre, Fisiot. A ver qué purgo, porque tampoco tengo ni idea que voy a purgar. Pero cada vez se pone más ajustadito y eso es una cosa que me gusta bastante. Mis favoritos que no juego. Bueno, lo primero de todo, para los que no lo sepáis, yo tengo una colección en torno a... Y llevo un tiempo sin actualizarla, en torno a 500 títulos, sin contar expansiones, ¿vale? En lo que veis aquí, porque toda mi colección está en esta pieza de la casa, hay en torno a 500 juegos. Juegos pequeños, juegos familiares, aún conservo algún juego infantil que le gusta mucho a mi peque de 9 años y mi manera de acumular juegos tiene mucho que ver con que no se jueguen y el número de estos juegos que tengo tiene que ver con que no se jueguen. Así que lo primero que vamos a hacer, que creo que es interesante, es hablar de por qué no los juego. Bueno, esto es muy sencillo. En etapas en las que juego mucho, suelo jugar en torno a unas 100 partidas al mes. A mí me gusta mucho jugar, tengo la suerte de que a mi pareja le gusta mucho jugar, mi hijo vive el ocio también de una manera bastante más tranquila que nosotros, pero le gusta jugar y tengo muchos amigos que juegan. Y además, a lo largo de la semana muchas veces, o por lo menos normalmente, suelo jugar y compartir espacio digital con mis amigos jugando juegos de mesa, no en VGA, mucho más en Tabletop Simulator, porque probamos cosas pues que a lo mejor ni siquiera están en VGA o porque ya se ha convertido como costumbre de jugarlos de esa manera. Luego salen formatos digitales. Y lo más importante es el volumen de la ludoteca. Estamos hablando de 500 juegos. 500 juegos que a día de hoy muy posiblemente 350 de ellos me costaría un montón deshacerme de ellos. O sea, formarían parte de mi listado de juegos que quiero tener y que me resultaría imposible de filtrar de la ludoteca y este número crece cada año y evidentemente si nos ponemos a pensar en la dureza de la mayoría de los juegos de mi colección y el recorrido que tienen, nos encontraremos muchos juegos como por ejemplo un juego que podría ser una mención de honor hoy es Sarrite, que no lo he metido en la lista, pero posiblemente llevo 2 años sin jugarlo. Pues esto, 2 años sin jugarlo. ¿Esto pasa muy comúnmente? Sí. ¿Me preocupa? En absoluto. Yo vivo la afición o disfruto de la afición desde el primer momento en el que me pongo a hablar de un juego, a investigar de un juego, a leer o a ver que hay una entrada en la BGG. Mi manera de vivir la afición tiene mucho que ver con jugar, pero no es jugar y ya, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos. Esta es la parte, desde mi punto de vista, más importante a destacar. No te da tiempo posible a jugar muchos de estos juegos que consideras muy buenos, porque a ratos, imagínate tener una televisión con no sé cuántos canales y 500 canales e ir zapeando, ¿no? Pues va a haber ciertos que ya vas a pasar a toda velocidad y no te paras en ellos. Así que es muy normal. Es muy normal hablar de esto, ¿no? Luego vamos a hablar de otra cosa con la que yo tengo mi opinión y es si esto se puede considerar coleccionismo. Yo no estoy tan en esas.
Yo no me considero un coleccionista. Sí creo que guardo los juegos para los espacios en los que los puedo jugar, pero yo no colecciono todos los juegos de muchos autores, por ejemplo, ¿no? Creo que, por ejemplo, soy coleccionista con la mayoría de los euros de Uwe Rosenberg. Esto sí es una cosa que me pasa. O sí soy coleccionista con Arkham Horror y con The Lord of the Rings LCG. Ahí sí considero que me pasa, ¿no? Colecciono todo lo que sale. O he sido coleccionista de un Matchet. O, bueno, con algunas sagas concretas que me gustan mucho, trato de tenerlo todo. Pero considero mi biblioteca de juegos de mesa una colección. Para mí no es una colección. Por aquí dicen en el chat, coleccionismo igual completismo. No, yo no creo que el completismo y el coleccionismo sean lo mismo, pero sí entiendo que una línea de colección tiene que tener algo que te interese concreto, ¿no? Y que no te debería importar si las cosas son mejores o peores a la hora de mantenerlas en tu biblioteca de juegos o ludoteca. A mí sí me importa si las cosas son mejores o peores. Y llegará un momento en el que habrá cierto juego de V. Rosenberg, como por ejemplo puede ser Nulfjord, o como me ha pasado con eh, el último Black Forest, o como me ha pasado con Glass Road, que ya no los acumulo. Durante un tiempo tenía todos los euros más o menos duros de V. Rosenberg. Llegó un momento en el que esa colección se rompió, y me pasa con todos. Yo no creo que exista ningún juego a salvo en mi ludoteca, solamente depende de la etapa en la que esté. Eso sí, que los mantengo o no en mi ludoteca no va a depender de si los juego. Va a depender si cuando los miro dentro del tamaño que yo quiero tener de ludoteca, que es en torno a los 500 juegos que tengo, me apetezca jugarlo. O no me apetezca que se vaya porque creo que en algún momento lo voy a jugar. Vamos a hablar de otra mención de honor. Twilight Imperium. ¿Cuántas veces juego Twilight Imperium a lo largo del año? Muchos años, ninguna. Ninguna. Me sigue pareciendo un juegazo y cada vez que lo veo me parece una maravilla, y solo que se habla la posibilidad de poder jugarlo hace que se quede en mi casa. Sí, pues ya está. ¿Guardas juegos porque están inconseguibles en el mercado? Si no me gustan, no. Por... No, no. Es Es que otra de las cosas que tengo muy claro, mira, ni guardo juegos porque están inconseguibles en el mercado, ni compro juegos inconseguibles a precios demasiado altos. Ojo que alguna vez me he calentado y alguna he hecho, pero no hago la de me compro un Studying Emerald primera edición por 200 euros. No lo hago, porque al final pues resulta que se abre la posibilidad de una conjunta o termina viendo una reedición y ya está. ¿Sabes? Si tuvieras espacio infinito, ¿guardarías más? No. No, 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 no. No, no, no. No, no lo haría Moon Games. Porque tengo la sensación de que disfruto de este autosacrificio eh, de cribar juegos y valorar dejarme cosas que me interesan más que otras. Hay un punto de satisfacción. Ahora, si me estás preguntando, ¿subirías ese cap de 500 a 600 si tuvieras espacio infinito? Muy posible. ¿A 700? Algo menos posible. Creo que ya es como desmedido. De hecho, yo ya creo que mi número es bastante desmedido, pero sí creo que si quieres tener una ludoteca variada y acumular muchos juegos de un tipo que a mí me gustan, como son Eurogames, que me gusta mucho tenerlos, y concretamente algún tipo de Eurogame muy concreto que no voy a jugar tanto, necesito tener una ludoteca amplia. Y luego además la parte que tiene que ver con informar de novedades influye muchísimo a todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Yo creo que un poco nos pone en un punto en el que entendemos cuál es el concepto y por qué ocurre que
yo no juego estos juegos o no los juego tantos. A mí me pasa con el Orleans, no lo juego las veces que me gustaría, pero no me lo quitaría nunca. Mira, yo es un juego que juego bastante, más que cualquiera de los que os voy a enseñar aquí. Y vuelvo a repetir, todos estos juegos son juegos que juego muy poco, pero el año pasado, y de hecho en el canal de YouTube, tuve una entrada en la que os compartí mis 100 juegos de mesa favoritos de todos los tiempos. El 70% de los juegos que no jugaba de ese grupo, los que tenía que refrescar o tenía la sensación de que tenía que refrescar, dediqué los meses en los que estaba preparando la lista para ir refrescando y volviéndolos a jugar por lo menos una vez, a ver qué sensaciones me daban. Y esto hace que alguno de ellos se haya terminado quedando fuera. Yo sigo aguantando con una Billy para los juegos gordos y una mini estantería para filas. Está muy bien, ¿eh? O sea, si yo con mis 150 juegos del principio estaba muy, muy contento y muy satisfecho. Sí he de decir que últimamente la calentada de los juegos grandes y las cajas enormes, las ediciones coleccionistas, las Big Box y todas estas movidas me pone en un punto complicado. Claro, ya mis 500 juegos de antes no son lo mismo. Es ideal tener un grupo de amigos con juegos que tú no tienes. Es una opción, a mí me da exactamente igual. De hecho, yo soy de los que pienso que si tú te compras un juego, porque me pasa con mis compañeros, si tú te compras un juego y a mí me gusta, yo no me voy a cortar ni un pelo en comprármelo y traerlo a mi ludoteca. 100%. O sea, 100%. Yo hago exactamente lo mismo. O se me iría de madre. Con una Billy tengo 50-60 juegos. Burrup está muy bien, ¿eh? Si es que ya os digo que con un número en torno a 60 juegos que tenéis en una Billy más tal, eso es coleccionismo. No, no es coleccionismo. No, no, no es coleccionismo. Es que los quiero tener porque son juegos que me gustan. O sea, no tengo una sensación de colección. Para nada, ¿eh? Es mi punto de vista. Similar, límite de unos 100. Menos mal que ya no entras en las Big Box. No, entro en las Big Box. De hecho, podríamos debatir, ¿sabes? ¿Cuánto pueden llegar a ocupar los 500 juegos que yo quiero acumular, eh? Porque, ojo, porque empiezo a pillarme cajas que igual con 5 juegos ocupo, con 5 juegos no, pero con 15 juegos ocupo una auténtica barbaridad. Pero una auténtica barbaridad. Bueno, vamos al listado, que yo creo que es lo más importante y de lo que hemos venido a hablar. Y vamos a empezar por el top 10. Todos estos, ya os digo, son juegos que no salen tanto a mesa, que me gustan mucho. No los he puesto por ser mejores o peores, pero sí los he puesto por cuánto tiempo llevan sin salir a mesa, dentro de que son juegos que me gustan mucho, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar con el top 1. Mi top 1 es un juego que está publicado en España por Arrakis, que tiene como una mezcla de que es un juego al que le tengo mucho cariño porque lo jugué durante mucho tiempo. Fue mi primera gran caja juego coleccionista compra loca que hice, de la nueva edición, que la ha sacado Bezier, y luego Arrakis trajeron primero el juego base y creo que ahora van a traer la expansión. Y estamos hablando de Suburbia, juego sencillito de Ted Asphalt, que publicó en su momento Bezier Games, y que es un juego de losetas, rapidito, a 2. De hecho, nosotros lo jugamos con algunas losetas extra. Este juego bien merece la pena y creo que si no se le ha hecho mucho caso, no sé si el base nuevo viene con la expansión dentro, pero hay una expansión que se llama Fronteras, que mete una línea que cierra el espacio en el que puedes meter losetas, que me parece una auténtica maravilla. La premisa de este juego es muy sencilla. Lo que vais a hacer es construir una ciudad tratando de que la contaminación no termine afectando a vuestra estrategia de construcción, ¿no? Cuanto más gente o más población metes,
mayor cantidad de contaminación vas a acumular y esta contaminación te puede perjudicar en el largo plazo porque vas teniendo como pérdidas de población porque se le resta atractivo. Pero a la vez, la manera de ganar al final de la partida va a ser la persona que tiene más población en el juego. Así que, bueno, este equilibrio es una de las cosas que hacen que Suburbia sea un juego al que no se le ha hecho demasiado caso, pero que desde mi punto de vista merece mucho la pena. ¿Y por qué está en este listado? Pues porque posiblemente creo que es un juego que solo he jugado en los últimos 2 años o incluso 3. El año pasado cuando miré a ver si me gustaba para mi listado de top 100 y lo terminé metiendo en el listado del top 100. Así que bueno, esto es una... Creo que tiene bastante que ver con que la caja no merece la pena. Yo me lo compré así porque la otra caja era imposible de conseguir en su momento y no lo había editado Arrakis Games, pero no merecía la pena comprarte la caja antigua porque era súper cara, no se encontraba por ningún sitio. Y por un precio un poquito mayor a lo que costaba la antigua más expansión, te pillabas este que venía con todo dentro y que además tenía un inserto muy chulo y tal, y me lo pillé y bueno, funciona bien. Lo jugamos bastante durante la primera etapa que me lo pillé, pero en esa etapa teníamos en torno a 100 juegos, una cosa así, y entonces era bastante más fácil que saliese a mesa. Así que mi top 100, Suburbia, va a sacar Arrakis expansión. Si no lo habéis probado, con la expansión de Fronteras, es un juego muy chulo, de una dureza o una dificultad muy justita, ¿eh? Muy justita. Yo lo he pillado en Philibert por 15 euros. Es un chollazo en hacerlo. Vale, pues ahí está, mi top 10. Mi top 10 es Suburbia. Mi top 9... mi top 9 es un juego que muchos me vais a matar porque no lo juego tanto y creo que de hecho se fue a menciones en mi top 100 el último año. Tendría que revisar el listado, ¿eh? Y si entró por los pelos. Lo jugué y me gustó, pero he de decir que es un juego que me gustaría jugarlo con la expansión. Uno de los juegos más conocidos de uno de mis autores más respetados y que más me gustan, la verdad. Y estamos hablando de el clasicazo. A ver si sale la edición no sé cuánto aniversario, que hay rumores de que la va a sacar Check Games. Y estamos hablando de un juego de Tassin Luciani que se llama Tzolk'in, mi número 9. Este juego creo que lleva, desde que lo tengo, porque además como veréis es la edición de Devir antigua, desde que lo tengo en casa, lleva en torno a 3 partidas. En torno a 3 partidas, ¿eh? O sea, ya lo había jugado antes con copias de otros amigos antes de comprármelo. He jugado alguna vez más en digital. Jugué el año pasado, pero ya os digo que esto lleva aquí probablemente desde 2018, ¿eh? Desde 2018. Así que un juego muy chulo. Para los que no conozcáis Tzolk'in, es este juego que tiene las ruedas, estas ruedas súper bonitas, en las que prácticamente va pasando el tiempo cada vez que colocas uno de tus trabajadores, para luego colocarlos en otros sitios. La mecánica del juego base está muy bien, esta mecánica que luego heredaron otros juegos como Barras del propio Luciani, cuando metíamos las excavadoras y todas estas cosas. Me parece uno de estos juegos que es prácticamente imprescindible, uno de estos euros clásicos que funcionan muy bien, pero en cambio, si lo comparo con Aquasphere, si lo comparo con Grand Astro Hotel, incluso comparándolo con alguien me va a matar, pero comparándolo con juegos como Tiletum, es un juego que me cuesta bastante más sacar a mesa y que no me apetece tanto jugar, a pesar de que me parece muy muy bueno, muy muy bueno. Así que top 9, este Tzolk'in de Simone Luciani. Probadlo si podéis y a ver si hay un poco de suerte y
lo publican de nuevo con una edición un poquito mejorada que no le vendría mal. Y algún que otro arreglo, aunque todo el mundo sostiene que está muy roto, no lo tengo yo tan claro que esté tan roto, es simplemente que hay ciertas estrategias que tienen cierto protagonismo. Top 8. El top 8 es mi juego español favorito de todos los tiempos. Y esto, los que tengan lore del canal, saben perfectamente cuál es. Juego que jugué en su edición de 2012, que reeditó en su momento The Beer, que tuvo muy muy poco éxito, que no entiendo nada en absoluto, y que está diseñado por Fran Díaz, y estamos hablando de Polis. Este juego, basado en el siglo V a.C., Wargame, con tintes de euro, con una gestión súper sufrida, un pedazo de sistema de juego que aprieta desde el principio, uno de estos olvidados que siempre quedan en un segundo plano, pero que para mí es el juego a dos por excelencia. Pues al juego a dos por excelencia me pasa lo mismo, no lo mismo que con Tzolk'in, porque a este sí que lo he jugado mucho, pero debe hacer como 2 añitos o así que no sale apenas a mesa, aunque este ni siquiera lo rejugué para mi top 100 porque en su momento lo jugamos mucho en casa. A Sandra, a pesar de ser un juego de enfrentamiento, le gustó bastante porque tiene un componente euro y de gestión muy interesante, aunque en la primera partida el juego te va a destruir. Aún recuerdo la primera partida que jugué con Dr. Meeple a la edición de 2012, que media hora después de haber empezado la partida decidimos dejarla y volver a empezar porque nos dábamos cuenta de que el propio juego nos había pasado por encima y nos íbamos a pasar lo que nos quedaba de partida tratando de sobrevivir a las inclemencias de haber jugado mal o de no haber entendido el juego realmente como era, y que nos salía bastante mejor reiniciar. Y lo recuerdo como una de las partidas que tengo más presentes y que mejor recuerdo desde que volví a los juegos de mesa. Así que yo jugué 2 partidas y no entendía nada. Es un poco complicado al principio, pero como cuando pillas el clic, descubres que estás jugando un juego que es una auténtica maravilla. Y bueno, yo creo que es un juego que todavía se puede encontrar por ahí. En The Beer lo saldaron en su momento, así que no descarto que pueda ser fácil de comprar a un buen precio. Te destruyó como el 1849, de otra manera, de otra manera. Y nada, pues ahí lo tenéis, Polis, mi número 8, un juego de Fran Díaz. Con un trajecito de Wargame, pero con muchos tintes de Eurogame y con una gestión muy apretada. Así que si os queréis aventurar, yo sí que es uno de estos juegos que si os queréis aventurar en un Wargame y os gustan mucho los euros duros, dadle un vistacito a Polis, puramente a 2, eso sí, dadle un vistacito a Polis porque os puede gustar. Top 8, Top 8 que no, top 8. Vamos con el top 7. Y mi top 7... Mi top 7 es circunstancial. Y es circunstancial porque en este no es que no lo juegue a propósito por voluntad, que es una cosa que sí me pasa, por ejemplo, con Polis, o que sí me ha pasado con Tzolk'in, o que sí me ha pasado con muchos de los juegos que vais a ver más adelante. En este pasa una cosa muy clara, y es que yo normalmente solo lo quiero jugar a 4. Alguna vez lo juego a 3, pero lo mínimo a lo que me gusta jugarlos a 4. Y óptimamente creo que es 4 su mejor número. Es posiblemente a día de hoy me parezca de mi top 3, entre mi top 3, top 5 euros duros de todos los tiempos. Que no es poco, que no es poco. Un juego
que me parece tremendamente original, muy disfrutable, que tiene como una mecánica muy sencilla de selección de acciones con cartas y que además tenemos un minijuego o es casi como un segundo juego al margen del juego principal que transcurre en un mapa, un minijuego que está relacionado con gremios. Y estamos hablando de Feudum, exactamente, Fisiot, acertadísimo, ¿eh? Feudum, este juego que tiene a la gente dividida entre si es completamente horrible o tiene un arte maravilloso. Yo soy team arte maravilloso. Que la gente se queja bastante de que el mapa es un poco difícil de leer. Lo puedo comprar, es mejorable como se pudieron marcar los caminos. Que tiene una mecánica bastante sencilla de entender, pero no deja de tener una explicación cercana a la hora, lo cual a la gente le rompe desde el principio, que es durísimo, durísimo, pero en el que, al contrario de lo que ocurre en muchos de los juegos que nos vamos a encontrar como muchos minijuegos relacionados con el propio juego, este juego son dos juegos. El juego en el que haces roaming por el mapa, vas a ir enfrentándote a tus oponentes, construyendo tus feudos, porque así se llama el juego, pero a la vez tienes que ejercer gestión sobre los gremios que existen en este reino. Y este es otro de los juegos que es muy entretenido de jugar, porque cada uno de los reinos tiene un funcionamiento distinto que nos va a afectar a la partida, pero a la vez todos estos reinos están interconectados entre ellos, ¿no? Y cuando de un reino salen los recursos, terminan alimentando al reino siguiente y se van moviendo en un sentido cíclico que lo hace maravilloso. Gremios. Muy chulo. Otro de estos juegos que me va a llegar en edición coleccionista. De hecho, ya han asegurado que se ha metido en el barco, que lo tengo con bastantes cosas aquí, pero una de las cosas que no tengo es la expansión que mete el modo solitario, que hace que las partidas a 3 mejoren, y esa es la razón por la que posiblemente vuelva a jugar Feudum, y si no, es jugable a 2, que es una cosa que no ocurre ahora mismo y que a 2 no funciona nada o casi nada. Entonces, bueno, Feudum es mi número 7, euro durísimo, durísimo, que solamente está hecho para la gente a la que os gusten los juegos duretes. Vamos allá, vamos allá. Y entramos en el top 6, ¿eh? Y entramos en el top 6. Ojo que este lo podría poner muchísimo más alto por calidad, pero no hace tanto tiempo que no lo juego. Entonces, bueno, habría que... trato de hacer como un equilibrio. Mi top 6 es uno de los juegos por los que tengo este canal a día de hoy, por los que abrí la web, de los primeros juegos que probé en Kickstarter en su momento, y creo que fue mi segundo juego de Vital la Cerda. Y estamos hablando de On Mars. Y On Mars llevo sin jugarlo, pues igual llevo sin jugarlo 3 años. Fácil. Y está en mi top 100, ¿eh? Pero es que hubo una etapa en la que era una auténtica enfermedad la cantidad de partidas que le di. Lo jugué muchísimo, me lo pasé muy bien jugándolo, pre-campaña, post-campaña antes del lanzamiento, después del lanzamiento. Bueno, On Mars es un juego de Vital la Cerda muy vital, pero que tiene dos cosas muy interesantes. Lo primero, cómo vas terraformando Marte en una especie de juego casi semi-cooperativo en el que vas haciendo crecer las áreas de soporte vital. La segunda cosa es el funcionamiento de los científicos, que me parece que está muy bien pensado. Y la tercera es el sistema de lanzaderas entre los dos espacios de zonas de acción que vas a utilizar para ir colocando tus trabajadores, tus colonos, que van a hacer
acciones dentro de la superficie del planeta o en el exterior de la superficie del planeta. Me parece muy, muy, muy guapo, muy guapo. Solo me gustan Kanban EV y Viños. A mí me gusta mucho. He de decir que a día de hoy posiblemente sea mi top 3 de juegos de la cerda hasta la fecha. Mi top 3, siendo el primero Kanban, el segundo Viños, el tercero, luego pondría The Gallerist. Y Lisboa lo tengo que volver a jugar, la verdad. Yo solo he probado el Kanban y On Mars y me quedo sin duda con On Mars. Es que es muy bueno, ¿eh? Y si te gustan los juegos del espacio, creo que es uno tal. Speakeasy u otras cosas futuras. Speakeasy me gustó mucho. ¿Tiene posibilidades de ponerse por delante de The Galleries? Pues muy posiblemente, ¿eh? Porque ya sabéis que a mí la temática de tema de mafia y tal me gusta mucho y creo que está muy bien cerrado. Y ojo que le tengo muchas ganas a los dos que vienen, el del Resort, que tiene muy buena pinta, y el de la Biblioteca de Alejandría. Los dos me gustan el tema mucho. Me alegra saber que ha habido como descenso, caída y se ha vuelto a levantar, ¿eh? Desde mi punto de vista vital, con Speakeasy se ha levantado y las noticias que tengo de la Biblioteca de Alejandría es que es incluso mejor. Entonces tengo el hype aquí arriba, porque si nos vuelve a sacar un juego importante y bueno, sería la mejor de las noticias. Top 5. Top 5 es uno de esos juegos que está en mi listado, que solo jugué el año pasado una vez, que lleva desde el principio en mi colección, que lo jugué muchísimo. Cada vez que lo juego me parece la hostia. He de decir que no tengo la expansión, pero sale poquísimo a mesa. Poquísimo. Y es como esa mezcla de saber que es uno de mis juegos favoritos. Juego a 2 también. He de decir que hay mucho juego que funciona muy bien a 2 en lo que queda de lista. Y estamos hablando de el eterno rival de otro juego también muy interesante. Y este es Rebellion. Juego para 2 completamente asimétrico, en el que vamos a ser el Imperio y los rebeldes. Vamos a intentar buscar la base rebelde. Mucho más militares la gente del Imperio, mucho más de subterfugio los rebeldes. Muy temático, funciona muy bien. Si hay algo que echarle en cara es que una vez que lo juegas, al final me voy a tener que pillar ahí creo una especie de por encargo que puedes pillarte la expansión. Una vez que lo pruebas con la expansión, ves que el combate mejora tremendamente, sobre todo el combate, y a mí es una de las cosas que muy probablemente ha hecho que lo ponga a dormir de cuando en cuando. Otro de los que tengo la suerte de que a Sandra le gusta mucho jugarlo, que no me pasa tanto con algún otro. Y este sí lo podríamos jugar más, pero soy yo el que hago un poco de pereza de jugarlo. Es uno de estos juegos que nunca jamás entenderé por qué Asmodee o Fantasy Flight no se dedican a hacer una reimpresión de la expansión, porque me parece una auténtica locura, y de los mejores juegos del catálogo que tiene Fantasy Flight Games. Más fácil de jugar, más fácil de vender, con una temática y una IP muy interesante. Sigo sin entender muy bien cuál es la razón detrás de que no podamos tener sobre todo la expansión, porque de hecho esto se reimprimió. Pero bueno, veremos a ver si hay buena suerte y tarde o temprano nos llega esta expansión que a mí me gustaría muchísimo tener. Estamos en el 5. 5, ¿eh? Después del top 5 vamos con otro de estos juegos con los que suelo dar mucho. Dijeron que estaban esperando a reimprimir la ESPA. ¿Dónde? Que solo la expansión española no daba. Ya, bueno, veremos a ver. Veremos a ver. Yo le estuve aquí y a mí me dijeron que era bastante complicado que se volviera a imprimir, ¿eh? Cuando estuve aquí a Pablo Rojo.
en su momento, ¿eh? Sí es verdad que dijeron que si imprimían los ingleses intentarían imprimir, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Top 4. Otro que el año pasado no jugué. Creo que no lo jugué el año pasado. Y este año, en todo el año, no lo he jugado tampoco. Lo jugué por última vez a finales de 2023, si no me equivoco. Y es mi puto juego favorito de Uwe Rosenberg, ¿eh? Muy posiblemente mi juego favorito de Uwe Rosenberg. Y estamos hablando de Campos de Arle. Esta Big Box que sacó en su momento Maldito, juego de colocación de trabajadores con 2 estaciones en las que estás obligado a colocar en la estación en la que estás trabajando, salvo que hagas por ir a la otra estación en concreto de manera muy puntual. Este juego recopila casi todo lo que V ha hecho bien en todos sus juegos de la cosecha. En Agrícola, en Hora en Labora, tiene tintecitos de Tierras Bajas también, porque recuerdo que tenía como esas zonas que teníamos que ir limpiando para poder construir. Tenéis losetas, me parece de estos juegos muy, muy, muy buenos, que funcionan a las mil maravillas y que bien merece la pena rescatar de la ludoteca y echarle de vez en cuando. Es muy posible, de hecho, luego repasaré cuáles de estos juegos, mientras que hacía repaso, tengo la impresión de que voy a jugar muy pronto, y muy pronto digo muy posiblemente este fin de semana, y hay 2, sí, yo creo 2, que son este y otro, que está por venir, que están en lo más alto de mi interés por volverlos a jugar. Muy chulo. Me estoy dando cuenta de que la gran mayoría... No, la gran mayoría no. Todos los juegos de los que estoy hablando son bastante duros, ¿eh? Son juegos complicados que requieren su tiempo jugarlo, lectura de manual. ¿Alguno de este top entrará en la siguiente purga? Ni uno solo. Ni asomar por la siguiente purga. Ni de broma. Es imposible. Precisamente están en este listado porque son juegos que me daría igual no jugarlos en 5 años, que no se van a ir nunca. Seguro, seguro. Seguro, ¿eh? Seguro, 100%. No lo veo complicado, lo veo imposible. Ninguno de estos. Bueno, he de decir que en un momento dado, Suburbia, que ha sido el primero de la lista, ojo, ojo. Menos Feudum, o te sobra sitio. No, hombre, Feudum, si viene la edición coleccionista de 7º aniversario, perfecto. On Mars, si grabas partida, amo este juego. Dudo que grabe partida de On Mars, ¿eh? Lo que sí voy a empezar seguramente es hacer opiniones más largas sobre juegos que ya están publicados, muy posiblemente, ¿eh? Aunque no creo que sea vídeos que vayan a tener mucho interés. Si son juegos lo suficientemente buenos, es muy posible que termine grabando vídeos hablando y opinando de los juegos. También para cumplimentar alguna reseña que tengo por ahí. Ahí está. Pues tenemos Habemus Papam. Vamos al siguiente. Y ojo, otra mención que podría decir importante es Spirit Island. Pero es que Spirit Island sí lo he jugado últimamente. Tengo la suerte de que en el club hay alguien que lo juega muchísimo, y cada vez que quiero jugar Spirit Island me voy al club y echo una partida, pero sin problema alguno. Sin problema alguno. Vamos al top 3. Vamos al top 3. Mi top 3 es un juego raro, ¿eh? Es un juego raro, de estos que son personales, que solo te gustan a ti, que no suelo sacar con mucha gente. He de decir que a Sandra le gusta mucho, pero que es un dolor de narices, pero un dolor de narices sacarlo a mesa. Porque tiene todos los ingredientes para que una vez que dejas de jugarlo, el paso de volver a jugarlo
sea lo más fangoso y farragoso posible. Lo más. Juego de Alban VR, mi juego favorito de Alban VR. Mira que Tranvías me gusta muchísimo. Si no habéis probado Tranvías, de verdad que lo saldó maldito en su momento y he llegado a verlo en Wallapop a 15 euros. Si no habéis probado Tranvías de Alban VR y queréis un aperitivito de lo que es un Age of Steam, dadle un tiento. Dadle un tiento, hacedme caso, que Tranvías es uno de esos juegos que es una maravilla. Pero en este caso no estoy hablando de Tranvías, estoy hablando de un juego que me gusta más y que es bastante más raro. Y es Clinic. Aquí tenemos Clinic y bueno, tengo en la caja de la segunda expansión todo metido, ¿vale? Entre la primera caja y la segunda caja lo tengo absolutamente todo de lo que se ha publicado. Lo tengo y todavía no ha salido a mesa el Tranvías. Es buenísimo, Uri, buenísimo. Sácalo, es sencillísimo de jugar además. Si tienes un día en el que estéis 3 o 4, dale un meneo porque funciona muy bien. Clinic es un juego de gestión de hospitales, con todo lo que queráis. Porque yo lo tengo con todas las expansiones, desde transporte público hasta salas concretas, hasta un módulo para traer zombies, hasta los extintores, hasta salas de radio especializadas. Cada módulo te trae nuevas cosas y cada vez más y en una mayor cantidad. Y tiene un sistema muy curioso que de hecho podréis ver aquí, a ver si consigo acercaroslo. ¿Veis este tablero personal? Tiene un sistema muy curioso en el que estos tableros se van amontonando uno encima de otro y representan las distintas plantas del hospital. Y entonces tú tienes que tener... Hay algo que es muy complicado del juego o que lo hace como más enrevesado de lo normal, que es que tienes que tener un control de lo que ocurre en la planta de encima de donde estás sin realmente tenerla encima. Tú tienes que tener... Vale, pues si esta es la casilla, imaginemos que es la A1, pues la A1 se corresponde con la A1 de la parte de arriba, pero no tienes como tal esta diferenciación por letras o números. Y además los requisitos de construcción de lo que pasa en la planta de abajo influyen a cómo vas a construir en la planta de arriba, que es una de las cosas que a mucha gente no le gusta. Pero a mí esto me parece un pepino disfrutable, temático a morir. Además, algunas de las expansiones tienen un tema curioso, raro, enrevesado, pero otras son jugar al Demo Hospital con todas las expansiones y los DLCs que no han salido nunca. Y está muy bien pensado, muy, muy bien pensado. Cómo necesitas meter a los especialistas y no desperdiciarlos llevándolos a hacer consultas de medicina general. Bueno, hay un mogollón de detalles que funcionan, lo hacen funcionar muy, muy bien. Este juego no llegó a salir en español, pero lo trajo Maldito en distribución en su momento con los manuales en español. Y merece mucho la pena, la verdad. Merece mucho, mucho la pena. Y ahí estamos. Ocupa mucho en mesa, ¿no? Sí, pero también te digo, Wonton, que como a los baremos a los que nos hemos acostumbrado que ocupen mesa muchos juegos a día de hoy, este es bastante un juego de niños, ¿eh? O sea, en el momento en el que salió, se hablaba de que ocupaba mucho mesa. A día de hoy, incluso comparándolo con un On Mars, yo no creo que ocupe más mesa que un On Mars, ni de broma. O sea, ni de broma. Entonces, bueno, ¿ocupa mesa? Sí, bastante. Bastante. Vamos, Santi. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la suscripción. Gracias por el apoyo, compañero. Estamos justo terminando el listado de mis juegos favoritos que nos salen a mesa. Y en el top 2, pues un primo hermano de otro juego. Y este sí que es crónico, ¿eh? Es crónico. Porque llevo intentando montar partida no sé cuántísimo tiempo.
No sé cuántísimo tiempo. Y desde que me empecé a comprar expansiones, cada vez tengo menos ganas de sacarlo. Y lo tengo con todo, con todo. Tengo a Barbol, tengo a todas las expansiones. Y estamos hablando de la Guerra del Anillo, y no la Guerra del Anillo de cartas, que creo que también es otro de los culpables de que no lo saque tanto. Estamos hablando de la Guerra del Anillo. La Guerra del Anillo, que yo os digo que tengo aquí metidas absolutamente todas las expansiones que han salido del juego hasta ahora. Todas. Me las he comprado todas. Y todavía no entiendo muy bien para qué me he comprado todas, porque excepto la primera que me compré, que fue prácticamente me la compré de manera simultánea con el juego y jugamos 2 partidas en muy corto espacio de tiempo y luego una con la expansión, el resto nunca jamás las he abierto. Jamás las he abierto. Bueno, es muy fácil generar la similitud entre Rebellion y este juego. Es un juego para dos asimétrico en el que una persona va a ser la comunidad del anillo intentando tirar el anillo al monte del destino y otra Sauron persiguiendo al anillo, tratando de robarlo, intentando ganar la mayoría de las veces por victoria militar, arrasando los pueblos libres. Es una maravilla de juego, pero lo mismo que es una maravilla de juego, tiene una duración tan alta, necesitas tanta dedicación cuando te pones a jugarlo, que lo hace prácticamente imposible de sacar a mesa. Yo lo he sacado, lo saqué cuando lo compré, que de hecho fue al principio casi de empezar a jugar, diría que como 2020, hubo una etapa en la que lo jugamos mucho, no lo volví a jugar más hasta, creo que fue principios de 2024. Una partida. Y lo jugué con el base para sacar una... para sacar unas primeras impresiones e intentar darle con algunas expansiones. Y ahí se quedó. O sea, es que lo malo de la Guerra del Anillo es que te lleva una sesión completa y yo con Sandra no lo puedo jugar porque no le gusta mucho y a Julio, que es la otra persona con la que juego habitualmente, le encanta el juego, pero Julio nunca tiene tiempo para jugarlo. Es como, no, prefiero jugar 3 juegos, no sé qué. Bueno, es de estas personas que prefiere apuntar 3 rayitas en un contador que echarse una partida a un juego grande y tal. Y entonces, bueno, tengo la mala suerte de que en general me suele costar mucho, mucho jugarlo. Por cierto, como dice Fisiot, este juego ha estado o está ofertado a 45 euros. La cantidad de cosas que vienen dentro por sí solo, 0 expansiones, no necesitáis nada, meterle solo el juego. Si os gusta jugar a 2 y no os importa que los juegos sean largos, y ya si os gusta El Señor de los Anillos, esto tiene que estar en vuestra ludoteca 100%. O sea, no es un juego del que podáis prescindir, es una experiencia que es irrepetible y que no os la va a dar ningún otro juego en el mercado. Así que La Guerra del Anillo es mi número 2. Y cerramos con mi top 1. Y mi top 1 tiene 2 cosas. 1, que no lo juego. 2, que es posiblemente el juego de todos los aquí presentes que más he jugado. Durante un año estuve enfermo, absolutamente enfermo. Creo que jugamos en TTS, Tebo lo puede decir, creo que jugamos en TTS en torno a 30 o 30 y pico partidas. Me volví muy obsesivo, muy, muy obsesivo. Y esto ha hecho que me haya ido comprando todas las expansiones y que las últimas no haya ni jugado. O sea, hubo una etapa en la que sí había como ciertos encuentros, sobre todo cuando nos íbamos a jugar por ahí, Asturlúdicas y estas cosas, en las que siempre tenía una oportunidad de jugarlo, pero yo creo que ni en la edición 2024 ni en la edición 2023 lo jugué. Y para el top tampoco lo jugué. Tiene una app que es muy chula y es lo que me ha salvado un poco y me ha permitido jugarlo más. Y estamos hablando de uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Y ya lo sabéis, es Root. Eso es.
con todo, lo tengo con todo lo de plástico, con todas las expansiones que se han publicado, parte en español, parte en inglés. Soy un enamoradísimo de la propuesta de Root, de todo lo que propone. No es un juego particularmente difícil de sacar, pero creo que es el típico juego que me encanta, que lo adoro, que lo jugaría siempre que me lo propusiera alguien, pero lo he jugado tanto que jugarlo por mí mismo me cuesta mucho, o proponerlo por mí mismo me cuesta mucho, y además tiene una aplicación, una app en Steam que funciona a las mil maravillas, en el que tienes casi todos los personajes y ya está. Esperaban algún puesto Trickerion, no, pero Trickerion lo juego 2 veces al año o 3, ¿eh? Trickerion sale a mesa, Fisión. Trickerion sale bastante a mesa. No es un juego que salga poco a mesa, porque con Duelo de Magos nosotros lo jugamos en casa. En este no pasa. De ese autor lo quiero todo y no tengo nada por lo que me costaría sacarlo a mesa. ¿Cuál es tu facción favorita? De todas las que han sacado, creo que me gustan mucho. La Alianza, de siempre ha sido mi facción favorita. Y de las nuevas, me gustaron mucho los topos. Mucho, me molaron mucho los topos. No sale poco a mesa en comparación con otros. Claro, a ver, sacar 3... jugar 3 partidas al año a un juego es que salga mucho a mesa. Para mí. Es que salga mucho a mesa. Un juego duro. La Alianza es la mía también. Es que es muy chulo. La Alianza es muy chula. Muy, muy chula. A mí creo que es la que más me gusta. Y la que menos me gusta, posiblemente el Vagabundo. La que menos me gusta. Y no porque no me guste jugarlo, que me parece que está bien, sino porque cuando el Vagabundo está en partida se juega de una manera demasiado distinta. Trickerion es como otros La Cerda, que no cuesta tanto como se dice. No, se juega muy bien. A mí Trickerion me funciona muy bien y de hecho jugarlo de seguido me funciona muy bien. Pues eso, Root es mi top 1. Todo el mundo conoce Root, no vamos a entrar en qué es o cómo funciona. Es un juego asimétrico que tiene ese sistema de facciones en el que cada una de las facciones tiene una mecánica o está ligada a una mecánica distinta a la siguiente, programación de acciones o un control de áreas más directo con construcción o locuras, ¿no? Y entonces tal. ¿Por qué me sales en directo aquí en Twitch y a la vez en directo en YouTube con Debir? No estoy en directo con Debir. Es un estreno en YouTube. Pero sí, es que me duplico, Jarote, me duplico. Y nada, ahí está. Este es el listado completo. Existen muchos otros, como ha dicho la gente en el chat. No es que haya muchos juegos a los que juegue 10 partidas cada año que no sean novedades, porque normalmente cuando recibo una novedad la suelo pillar con ganas y si es lo suficientemente bueno, vamos a poner Criaturas Maravillosas recientemente, o muy posiblemente Kingfire, o otros tantos juegos que he tenido recientemente que me han funcionado muy bien, a los que le he jugado muchas partidas. Yo qué sé, en poco más de 2 meses le jugué 7 partidas al nuevo Nippon. Entonces, bueno, sin más que suficiente. Lo que me pasa es que los juegos que son ya más clásicos, que duermen en casita, suelen salir menos a mesa. ¿Ves? Por ejemplo, Age of Steam es otro juego que sale 5 o 6 veces al año. Fácil, 5 o 6. Así que ahí está. Todo lo que tenía que decir, ya sabéis. Espero que os guste. Pulgarcitos, tal. Ha quedado un vídeo largo. Ya sabéis que lo mío no es resumir. Así que cierro. Nos vemos en el siguiente vídeo. Voy a mandar a esta gente a YouTube, que es una cosa sabia y bonita y que va a venir muy bien para que el vídeo viralice. Hasta luego.